Mi padre tenía una familia secreta y yo era el error que intentaba ocultar. Crecí en lo que cualquiera llamaría un hogar perfecto. Mi papá era un arquitecto respetado, un hombre que no solo construía edificios, sino que parecía haber construido la vida ideal para nosotros. Mi mamá, una mujer dedicada a su casa y a su familia, siempre decía que habíamos tenido suerte. Pero hace unos meses, esa estructura perfecta se vino abajo como un castillo de naipes bajo una tormenta. Todo empezó un martes cualquiera, cuando mi papá olvidó su teléfono en la mesa del desayuno antes de irse a una supuesta reunión de obra en otra ciudad. No soy de los que revisan cosas ajenas, de verdad que no, pero el teléfono no dejaba de vibrar. Eran mensajes de un número que no tenía nombre, solo un dibujo de una casa. El mensaje decía, ¿a qué hora llegas? Los niños ya tienen hambre y preguntan por ti. Mi corazón se detuvo por un segundo. Pensé que quizás era un error, un cliente confundido, pero la curiosidad, o quizás un instinto oscuro que todos tenemos, me obligó a mirar más allá. Lo que encontré en ese dispositivo fueron años de fotos, conversaciones y registros de transferencias de dinero constantes. No era una aventura pasajera, era una vida entera paralela que mi padre llevaba manteniendo desde hace casi 15 años. Había fotos de él celebrando cumpleaños, navidades y graduaciones con otra mujer y dos niños que se parecían aterradoramente a mí. Sentí un vacío en el estómago que me hizo dudar de mi propia identidad. ¿Quién era este hombre que se sentaba a cenar con nosotros cada noche y nos contaba historias sobre la honestidad y el trabajo duro? Me pasé las siguientes horas revisando cada rincón de su oficina en casa, algo que nunca me había atrevido a hacer. Fue entonces cuando encontré una caja fuerte oculta detrás de un panel de madera. Después de varios intentos, logré abrirla usando la fecha de mi propio nacimiento, lo cual fue un golpe irónico. Lo que había dentro fue el primer gran giro de esta pesadilla. No solo había documentos de propiedades a nombre de la otra mujer, sino que encontré mi propia acta de nacimiento original. El documento que yo siempre había usado para mis trámites escolares era una copia, pero este original tenía un sello de nulidad. Al investigar más a fondo los papeles, descubrí con horror que mi padre nunca se había casado legalmente con mi madre. Peor aún, él ya estaba casado con la otra mujer antes de que yo naciera. Mi madre y yo éramos, técnicamente, la familia secreta, aunque nosotros vivíamos en la casa principal y teníamos el apellido de prestigio. El mundo se me desdibujó. Todo lo que conocía sobre mi origen era una mentira diseñada para mantener las apariencias en nuestra pequeña ciudad. Mi papá no era un arquitecto exitoso que viajaba por trabajo, era un hombre que dividía su semana entre dos hogares, manipulando a dos mujeres y ocultando a sus hijos la existencia de sus hermanos. Decidí no decir nada ese día. Quería pruebas, quería saber hasta dónde llegaba la madriguera del conejo antes de explotar la bomba. Pero el destino tenía otros planes, porque esa misma noche, mi papá regresó a casa con una sonrisa, actuando como si nada hubiera pasado, y me pidió que lo ayudara con unos planos, sin saber que yo ya conocía su verdadera arquitectura de mentiras. Edit 1, pasaron 3 semanas desde que descubrí la verdad y el peso del secreto me estaba consumiendo vivo. No podía mirar a mi mamá a los ojos sin sentir ganas de llorar. Ella lo amaba profundamente, o al menos amaba la versión de él que él le permitía ver. Un día, mientras mi papá estaba fuera, decidí confrontar a mi mamá. Le mostré los documentos que encontré en la caja fuerte. Su reacción no fue lo que esperaba. No gritó, no lloró de inmediato. Simplemente se sentó en el sofá y se quedó mirando al vacío durante lo que parecieron horas. Finalmente, me confesó que ella siempre había tenido sospechas, pero que tenía tanto miedo de perder la estabilidad y el estatus que prefería no preguntar. Sin embargo, ella no sabía lo de la otra familia ni lo del acta de nacimiento anulada. Eso fue lo que terminó de romperla. Esa misma noche, cuando mi papá entró por la puerta, no hubo cena caliente ni saludos cordiales. Mi mamá lo esperaba con las maletas de él en la entrada y los documentos sobre la mesa. La confrontación fue brutal. Mi padre, al verse acorralado, dejó de ser el hombre amable que conocíamos. Se volvió frío y calculador. Nos dijo que deberíamos estar agradecidos porque nunca nos faltó nada y que él había trabajado el doble para darnos una vida de lujos. Dijo que su verdadera esposa era la otra mujer, pero que nos quería tanto que no pudo abandonarnos. Lo más retorcido fue cuando me miró y me dijo que yo no tenía derecho a juzgarlo porque todo lo que yo era, mi educación y mi futuro, se lo debía a su capacidad para manejar sus dos vidas. En ese momento, recibí una llamada de un número desconocido. Era un chico, de unos 14 años, con una voz temblorosa. Me dijo, hola, creo que eres mi hermano. Mi padre había dejado su otro teléfono encendido en el auto y el chico lo había encontrado. El caos apenas comenzaba. Actualización 2, las cosas se han vuelto legales y muy feas en los últimos 2 meses. Mi padre intentó vaciar las cuentas bancarias compartidas antes de que mi mamá pudiera solicitar una separación formal, pero afortunadamente, ella ya había contactado a un abogado por consejo mío.
Lo que descubrimos después fue un golpe tras otro. Resulta que la otra familia vivía en una casa que técnicamente estaba a nombre de una empresa fantasma que mi padre creó usando mi identidad sin mi consentimiento cuando cumplí la mayoría de edad. Me di cuenta de que no solo nos había engañado emocionalmente, sino que me había involucrado en un posible fraude financiero que podría arruinar mi carrera antes de empezar. Me reuní con mi medio hermano, el chico que me llamó. Su nombre es Julián. Fue una reunión extraña y dolorosa en una cafetería a mitad de camino entre nuestras casas. Él estaba igual de destrozado que yo. Su madre, la esposa legal de mi padre, no tenía idea de nuestra existencia. Ella pensaba que mi papá trabajaba en proyectos internacionales y que por eso pasaba tantos días fuera. Julián me contó que su madre estaba pasando por un tratamiento de salud delicado y que esta noticia la había dejado devastada. Sentí una culpa inmensa, aunque yo no había hecho nada. Mi padre nos había puesto a todos en una posición imposible. Mientras hablábamos, mi padre no dejaba de enviarme mensajes alternando entre súplicas de perdón y amenazas de quitarme el apoyo económico para mi universidad. Me di cuenta de que nunca nos vio como personas, sino como piezas de un rompecabezas que él quería controlar. La situación se volvió viral en nuestro círculo social porque mi padre es una figura pública en el gremio de la construcción y los rumores empezaron a volar. La gente que antes nos adulaba ahora nos miraba con lástima o morbo. Pero lo peor estaba por venir. Mi padre, sintiéndose acorralado por las demandas legales de ambas familias y la presión social, decidió desaparecer. Un viernes por la tarde, simplemente no regresó a ninguna de las dos casas y apagó todos sus teléfonos. Dejó una nota en su oficina que decía que éramos unos malagradecidos y que ahora tendríamos que ver cómo sobrevivíamos sin su dinero. Edit final, ha pasado casi un año desde que mi vida se fracturó por completo. Mi padre nunca regresó. Supimos por medio de unos investigadores privados que se escapó a otro país con una cantidad considerable de efectivo que había estado desviando durante años. Nos dejó con deudas, problemas legales por la empresa fantasma y un vacío emocional que todavía estamos tratando de llenar. Mi mamá tuvo que vender la casa grande, esa que yo creía que era un palacio de seguridad, y nos mudamos a un departamento pequeño cerca del centro. Ella empezó a trabajar de nuevo después de 2 décadas de ser ama de casa, y aunque ha sido difícil, la veo más fuerte que nunca. Ya no tiene esa mirada de duda constante en sus ojos. En cuanto a mí, tuve que pedir préstamos estudiantiles y trabajar en las noches para terminar mi carrera. Fue un golpe de realidad muy duro, pasar de tenerlo todo a tener que contar cada centavo para el autobús. Pero lo más increíble de todo esto fue mi relación con Julián y su madre. A pesar del dolor, decidimos no ser enemigos. Ellos también perdieron mucho, y de alguna manera, compartir el mismo trauma nos unió. A veces nos reunimos para cenar y hablamos de cómo un solo hombre pudo ser tan egoísta. He aprendido que la familia no es necesariamente el acta de nacimiento que mi padre intentó ocultar, sino la gente que se queda a tu lado cuando la verdad sale a la luz y todo lo demás se quema. Mi padre pensó que al quitarnos el dinero nos destruiría, pero lo que hizo fue liberarnos de su red de mentiras. Ahora vivo una vida modesta, pero por primera vez en 22 años, es una vida real. No hay secretos en los armarios ni teléfonos escondidos. El proceso legal contra mi padre sigue abierto, y aunque es probable que nunca lo volvamos a ver, ya no lo esperamos. Hemos aprendido a construir algo nuevo sobre las ruinas que él dejó, y esta vez, los cimientos son de verdad. A veces me pregunto si él alguna vez nos quiso o si solo quería el poder de tener 2 mundos a sus pies. Al final, se quedó sin ninguno. El tiempo y las consecuencias siempre ponen a cada uno en su lugar. ¿Qué opinas de esta situación? Comenta y síguenos.